Sean bienvenidos al día de hoy. Vamos a tener este conversatorio con nuestros compañeros directores titulado Los retos en el diseño del programa analítico en las escuelas secundarias. Para ver este tema a detalle y que en este primer año nos ha causado a todos un poquito de incertidumbre y dudas si lo que hacemos lo hacemos bien, si estamos acorde a lo que nos pide la ANEM, qué está pasando con ello. Bueno, tenemos aquí a 3 compañeros que estarán dándonos sus vivencias, que es algo muy importante de lo que ellos han estado trabajando en el diseño de este programa analítico. Quiero presentarles al maestro Toño Medina, que ustedes lo conocen ya, director, que ha tenido un gran progreso en su escuela y que él nos estará compartiendo desde su experiencia qué ha hecho y cómo lo ha hecho. También tenemos a Cristian Carranza, otro director destacado. Ellos son de secundaria, de la modalidad de secundaria general, y estarán aquí con nosotros platicando también, les digo, esta construcción que han ido haciendo. Y también tenemos por la modalidad de telesecundaria al supervisor Lalo Lomelí, quien estará también dándonos ese recorrido que han hecho sus escuelas de su zona escolar. Pues sin más preámbulo, maestro Carlos Gabriel, gracias por este espacio y comenzamos con este ahora sí que conversatorio muy interesante que se les va a hacer a todos ustedes. Un aplauso para ellos, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Muy importante en esta implementación de la reforma con la ANEM, aplicada en secundaria y se magnifica en secundaria, punto. ¿Por qué razón? Porque en secundaria somos muchos, en un solo grupo. En secundaria no estamos todo el día todos, no vamos todos los días todos, y depende de un verdadero trabajo en equipo y una conciencia plena de colaboración de todos los que somos implicados en una secundaria. ¿Por qué la diferencia entre preescolar y primaria? Porque en primaria y en preescolar piensa un maestro en todo el programa analítico, y se pone de acuerdo con 3 o 4 personas y se acabó. Y en secundaria un profesor tiene que ponerse de acuerdo con el director, con los coordinadores y con los otros 12 maestros que comparten clase de un mismo grupo, más si ese maestro da clases en todos los 3 grados, esto se complica. De aquí la importancia de la temática y de la experiencia vivida en secundaria, en el ciclo escolar anterior, que cabe destacar en el caso de la poderosísima mixta 87 y de la grande 74 mixta. Decidimos hacer la aplicación de un programa analítico con base en desconocimiento, con lo poco que había, nos animamos a hacerlo. Y en ese sentido, compartirles a todos ustedes, quizás no una experiencia exitosa, una experiencia que permita un diálogo y reflexiones entre ustedes y nosotros. De aquí entonces, iniciamos. La temática, bueno, pues los retos en el diseño del programa analítico en las escuelas secundarias, en particular, de acuerdo a este contexto que les acabo de comentar. Y nuestro objetivo el día de hoy es esto principalmente, y lo vamos a desmembrar. Reconocer, y ahí ya les pediría a todos ponernos en frecuencia, ¿no? Reconocer a partir de la dinámica específica del nivel de secundaria los retos que implica la construcción del programa analítico. Y empezamos. Retos: el dominio de conceptos, sentido de la reforma, más allá de lo político de los colores, porque desde ella también hay un bloqueo, ¿no? Es guinda, esa política no sirve. Vamos a hacernos a un lado de esa situación y concentrémonos en lo que es la política educativa aplicada en lo que nos toca como realidad. Conversar y disponerse a construir con los otros para distinguir a partir de la reflexión indicadores que nos permitan avanzar en la construcción colaborativa de nuestro nivel. ¿Qué pedimos? La conciencia plena de podernos disponer con el otro. Quizás no vamos a avanzar todo, existe un gran desconocimiento, pero si nos disponemos en primer momento a interactuar con el otro y disponerme a dar, entonces ya vamos a avanzar. Vamos a abordar esta dinámica y este conversatorio a partir de 10 retos.
cada uno de ellos con algunos indicadores, y a partir de ahí una interacción intermedia entre cada uno de esos retos que nos permita lógicamente la reflexión entre todos los que estamos aquí y que ojalá valga la pena evidentemente el tiempo destinado a este conversatorio. Primer reto, y ahí si traen notas anótenle, si traen celular anótenle, y si no, pues les compartimos la presentación también para que no se les olvide, ¿sale? Primer reto, y ya nos concentramos. Veo gente también de preescolar y de primaria. También aplica para ustedes desde acá. ¿Sale? Primer reto, dominio conceptual y estructura de la NEM aplicada en secundaria. A ver, los invito a una reflexión. Si entonces en este momento iniciara yo a hacer algunas preguntas acerca de los principios de la NEM, o a partir de dónde inicia el cambio de paradigma, y a partir de dónde entonces empieza todo este cambio, a ver, en este momento, se supondría que todos, absolutamente todos, ya lo debemos tener aquí. Y entonces empieza un primer reto. No podemos construir ni en preesco, ni en primaria, y en secundaria menos, un programa analítico si entonces no empezamos por el dominio conceptual y la estructura de lo que significa la propia reforma. ¿Por qué? Porque nos damos mucho a lo que dice la red social, ¿no? La red social dice que es esto, y entonces se hace de dominio común y de dominio público, y pienso que eso es una verdad. Y no es así. No nos podemos dar el lujo, mucho menos en secundaria por el contexto en el que estamos, de decir que lo sé. Necesito regresarme constantemente a leer y darle validez de manera objetiva a lo que sí significa, sí es lo que es la norma, para poder avanzar. ¿Cuáles algunos indicadores que distinguimos durante este proceso? Vamos, 1. El primer reto y primer indicador es el dominio conceptual de la NEM, ¿no? Primer indicador, la interpretación multidiversa de conceptos y estructura de la NEM de los maestros de un mismo grupo. Concentrémonos en secundaria y ya empezó el reto. A ver, en secundaria nuestro reto es dominarlo de manera uniforme, porque llega el maestro de primero A, los 12 profes que dan clase y ya hay un problema. Porque entonces los 12 maestros ya tienen una concepción distinta de lo que significa la NEM, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos, STEAM y la metodología que ustedes quieran y me digan. ¿Por qué razón? Porque ese maestro trabaja en 2 o 3 o 4 escuelas, y en esas 3 o 4 escuelas también existe un problema. El problema es que ni siquiera los directores también tenemos uniformidad en los criterios. Y desde ahí entonces empezamos con esta situación. ¿Cómo bajamos? Prácticamente desde el nivel. Y es más, ahí les va la reflexión. Es más, ni siquiera a primer nivel tenemos la misma concepción. ¿Cómo baja y cómo se desencadena desde arriba este proceso para poder llegar al punto medular que son los maestros, que son los que ejecutan, y que en secundaria se magnifica por la cantidad que somos? Por eso significa un reto. ¿Dónde lo distinguimos? En la práctica que hicimos el año pasado en nuestras escuelas, que lo vivimos en carne propia para poder traer lógicamente estas reflexiones. 2, reto indicador, ideas no objetivas y dejadas al saber común o lo que dicen las redes o las personas, sin que sean verdaderamente objetivas. Ojo, maestros de secundaria, hay mucho que leer y poco tiempo, porque hay que dar clases, y eso también se complica, pero eso también significa una reflexión para los que dirigimos las escuelas, y no solamente directores, también coordinadores o los que hacen la labor de coordinación, y también los que son subdirectores, y también los que son de primer nivel en una escuela, o dan los consejos técnicos. Pequeño avisito, necesitamos ser más certeros en esa formación, porque no hay tiempo para el maestro de secundaria. El maestro taxi, el maestro ovni, un objeto volador no identificado, voy, doy clase y hago como que sí, como que no, doy mi clase y ya cumplí. Y eso no requiere la NEM. No es un principio. Si empezamos por revalorizar la función del maestro, pues entonces hagamos una conciencia plena también quien dirigimos. Y soy director, y soy reflexivo, y también entiendo que esto viene desde arriba, cómo desencadenamos este proceso. 3, comprensión de la no fragmentación del conocimiento. Es decir, si yo, maestro de secundaria,
no entiendo, no comprendo que el principio es no fragmentar el conocimiento, pues entonces no voy a avanzar en esta nueva concepción del trabajo en colaboración. ¿Por qué razón? Porque entonces yo voy a ser yo y mi disciplina, como desde hace muchos años, porque no es nuevo que se trabaje por campos formativos, no es nuevo. Que no le hagamos caso es otro rollo, pero en el sentido primordial, la reforma en secundaria debe partir del hecho de que los maestros de secundaria no pueden fragmentar el conocimiento. Debemos entender que lo que yo sé y lo que yo domino lo pongo a disposición de un campo formativo y de aquellas cosas que sí podemos construir en conjunto. Y eso significa también, ¿saben qué? Darle un gancho al hígado al ego del maestro, darle un gancho al hígado al yo sé, yo soy, desestimo al otro, es que el otro no sabe. ¿Y por qué dices que no sabe? ¿Y por qué no escuchas? ¿Y por qué no callas? ¿Y por qué no reflexionas? ¿No? En ese sentido, yo debo darle un vuelco al campo formativo como tal. Es decir, entender que la reforma de la NEM entiende y comprende que eres tú en colaboración. Y ojo, no puede haber reforma, y este reto se magnifica si yo, maestro, no entiendo que debo dejar mi trabajo individual. Y también, maestros, recuerden que dependemos de otros, y esos otros que no son responsables, que no entregan en tiempo, que no cumplen las fechas, los programas, los proyectos, y hay gente que sí se desespera, En ese sentido debería tener un principio. El principio es, entiendo que soy responsable y entiendo que el otro es responsable. Y entiendo que no es por ti, por mí. Entiendo que es por los niños. Entiendo que es por el grupo. Y entiendo que es por ellos que van a servir a la comunidad. Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, habrá que reflexionar como tal en estos procesos. Cuarto elemento, muy importante, el CT debe ser un taller de formación, no un espacio para contestar guías y productos. Ya, discúlpenme la expresión, ya chole, ya no estamos, la NEP no es para eso. El concepto del consejo técnico tiene que ser en verdad un taller de formación como lo anuncian, desde el proceso de construir para la escuela, en reflexión para la escuela, en el sentido de cómo traigo reflexiones en la propia práctica y cómo las llevo al consejo técnico. ¿Qué hago allí? ¿Avanzan los niños? No. Lo que hicimos, lo que diseñamos, lo que construimos, ¿cómo está funcionando? No puedo estar limitado al proceso de que me den una orientación, llámese quien se llame, llámese quien se llame. Pero el sentido del consejo tiene que ser órgano máximo de decisión académica en la escuela. Hagamos verdaderamente un taller. Si no, entonces habrá momentos donde el diálogo no se dé. Y un principio básico de la nueva escuela mexicana es el diálogo transversal, es el diálogo directo entre el otro, donde podamos conversar y ponernos de acuerdo y ser ejemplos vivos en este proceso. Último indicador, yo, maestro de secundaria, domino la estructura de la NEM y entonces puedo comprender que la autonomía profesional parte, ojo, de saberme poner de acuerdo con mi campo formativo y con otros campos. También, profes, en la reflexión que hicimos el año pasado en la aplicación y el avance de este proceso, nos dimos cuenta que no todo también depende de quien dirige, que gran parte de esto depende de mi disposición al otro. Atento llamado a los maestros de secundaria. Sí entiendo y sí comprendo y sí comprendemos que existe una historia total de trabajo individual. Así fuimos formados ustedes y yo, por asignaturas, por materias. Hoy son disciplinas que conforman un campo formativo. Y entonces también depende mucho de ti que tengas esa disposición de disponer al otro lo que yo sé. Ahí lo pongo. Pierde el miedo a que te critiquen, a que digas que no saben. Estamos siendo maestros y ejemplos. No pasa nada. Por eso el consejo técnico es un taller. Es un laboratorio donde ahí se deben crear las cosas y decidir las cosas sin necesidad de críticas. Porque luego inundamos las redes con, ya viene el consejo técnico, ¿no? ¿Y qué voy a decir? Puras hipocresías, ¿no? Puras falsedades. ¿Qué te van a dar a desayunar? A eso voy. No. Si nosotros queremos revalorizar la función del docente, hey,
también es importante revalorizar la función de cómo los queremos ver, de cómo nos vemos y de qué aportamos. No dejemos todo a quien dirige, porque también los que dirigimos no creen que también tenemos mucha información. Hay mucha vocación, pero es importante entender este proceso de comunicarnos entre todos. Entonces, para cerrar este primer reto, partamos de acá. Número 1, si quiero entender la NEM en secundaria y que un maestro que participa en el mismo grupo, pues entonces debo entender de dónde viene el cambio de paradigma, de dónde viene el cambio evidentemente de la reforma, de dónde debo partir. 2, qué significan los ejes articuladores, que están permanentes, que están allí. Y debo entender entonces que son 4 campos formativos con sus disciplinas, que todos confluyen en ello y que yo soy una pequeña parte de. Cuando tengan dudas, volteen a ver la flor curricular. Y si me dicen que aparecen disciplinas, me reprueban. Y si aparecen, me reprueban. Y si no aparecen, empecemos por el cambio. ¿De dónde surge esto? ¿Cómo debo entender la concepción en secundaria? ¿De dónde parten estos elementos? De repente reflexionamos muchas cosas y decimos muchas cosas. Maestros, hay que decir lo esencial, hay que decir lo particular, hay que decir aquello que sirve cuando lo sé, cuando lo interiorizo. No debo dejar que el otro me diga lo que yo debo saber y lo que yo debo conocer y que es mi responsabilidad como tal. Primer reto. Y terminamos aquí. Entonces, esos 4 campos formativos deberíamos entender básicamente esos conceptos. Maestros de secundaria, tip, y ahí está la presentación. Hay que dominar eso profundamente y con eso vamos a hacer maravillas y no vamos a ir al CETE a ser pasivos y receptivos, sino vamos a ser activos. ¿Dominar qué? ¿Qué es un diagnóstico comunitario, lectura de la realidad, programa analítico, programa sintético? No confundan, no le digan plan analítico, no lo es. Para los que dicen eso hay que leer un poquito más. Es programa analítico, programa sintético. Y en secundaria nosotros aportamos un poquito para esa construcción. Desde ahí de repente se nota entonces la diversidad de conceptos que tenemos. Contenidos, ejes articuladores, ¿sí? PDA, codiseño, plano didáctico, evaluación formativa, todo eso en un círculo, maestros. Todo eso mínimamente deberemos conocerlo. Y entonces, ahorita en este momento reflexiona. Yo, profe de secundaria, yo de preescolar, yo de primaria, ¿qué tanto domino de esto? Y si esto es la mayoría, vamos por buen camino. Y si no lo dominas, tampoco hay que sacrificarnos la espalda, ¿no? Simplemente es reorientar el camino y decir qué me corresponde a mí y en dónde tengo que avanzar para poder construir en conjunto con el otro. Estos elementos, pues lógicamente conllevan esto. Si no existe uniformidad en acuerdos en secundaria, pues haremos un monstruo de reforma. ¿Saben qué está pasando? Eso. No sé si estoy trabajando 2017, 2011, 2006 o estoy trabajando ninguna. ¿Por qué? Porque entonces desconozco evidentemente lo que consiste, en qué consiste este trabajo. Trabajamos supuestamente por proyectos y en colaboración, y entonces en las escuelas estamos trabajando de manera igual, dogmática, repetitiva, pasiva, con evidentemente aspectos que tienen que ver con el dominio conceptual de las cosas, de los niños, donde los niños de repente no saben hablar qué proyectos están haciendo o qué metodologías conjuntas están haciendo con sus otros maestros. Y eso es lo que implica este reto. Cada centro educativo, con sus propios conceptos de maestros, de 3 o 4 o 5 escuelas de donde vienen, deben saber que debe existir uniformidad. Y también, atento llamado a quienes dirigimos escuelas. No porque seamos directores tenemos la verdad absoluta. Tenemos una responsabilidad más bien. Y la responsabilidad es formar a nuestros maestros en este nuevo concepto. De nada sirve que estemos metidos en las oficinas, ¿eh? De nada sirve que los directores solamente estemos ahí. Tenemos que ser los líderes académicos. Y si hay algo que es importante reflejar, es que sepamos una interpretación correcta a partir de elementos objetivos como tal. Y un llamado a los agentes educativos de primera línea. ¿En qué sentido? En la unidad, evidentemente,
y uniformidad en los criterios de la nueva escuela mexicana. El desdoble que hagamos debe saber orientar, formar y no generar desinterés. Porque ¿saben qué? Nos adelantamos ya a un posible fracaso de esta propia reforma. Y ese elemento significa para nosotros elementos básicos y una responsabilidad total. ¿Cuántas más reformas van a fracasar? Depende de todos aquellos que somos actores educativos este primer reto, precisamente en secundaria. Segundo reto, en secundaria, la comprensión de la no fragmentación del conocimiento. Y parte de este concepto y de este contexto, maestros. Reto, la no fragmentación del conocimiento desde el papel ha existido en varias reformas, y chéquenle las mallas curriculares y los mapas curriculares, prácticamente desde 2006, 11, 17, se han planteado campos formativos y lo hemos dejado como una letra muerta. El día de hoy, pues no existe una malla o un mapa curricular, existe una flor curricular. Ya hubo un intento en la anterior de hacer como un medallón, ¿no? En ese sentido, lo que yo pretendo es que en secundaria pues hemos desestimado evidentemente y trabajado fracturados, siguiendo la línea de la individualidad. El reto significa entonces favorecer la colaboración. No se ha trascendido de un mapa o de una malla a un campo o evidentemente a una malla o a una flor que me signifique no fragmentar. ¿Y saben por qué? Porque eso significa trabajar con el otro. Porque eso significa entonces que debo disponerme a trabajar con uno más, 2 más, 3 más de mi campo formativo. Y significa dejar de ser algunas cosas yo, no ser tan posesivo en algunas situaciones, sino evidentemente trabajar para poder disponer actividades, habilidades, aptitudes que sí tengo en favor del otro. Y si le calamos y si le hacemos así en secundaria, ¿qué podría pasar? Quizás algo maravilloso, donde los niños también no te digan, ¿otra vez proyectos? Porque finalmente también el receptor de la educación, que es el niño, termina diciendo que el trabajo por proyectos no sirve. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo los profes. O de repente llegamos y desestimamos al otro profe. Son cosas que no deben pasar en secundaria. Que en primaria no pasan porque es el mismo profe, de verdad, y lo trabaja ellos. Pero en secundaria no. Si el de la primera hora llega con todo el ánimo del mundo, pero el de la segunda hora dice, no, es que el maestro lo está haciendo mal. Eso es muy común y es un reto. Y la fragmentación del conocimiento sigue existiendo. Maestros, debemos trascender a la no fragmentación. Y no significa del conocimiento factual, declarativo, conceptual. Significa no fragmentar también aquello que se construye en el CETE. Y eso significa también mi propia reflexión, interiorizarme y reflejar qué estoy dejando de hacer yo, qué estoy dejando de hacer para construir con el otro, ¿sí? Las disciplinas hay que grabárnoslo. Para no fragmentar ese conocimiento, esas disciplinas integran un todo y confluyen en procesos comunes para entender necesidades de los alumnos. ¿Saben? Deberíamos reflexionar mucho el trabajo de las chicas de preescolar y los chicos de preescolar. Son todos unos maestros en el trabajo de campos formativos, nos llevan años luz, porque finalmente ellos entienden que no hay como tal contenidos específicos como tal. Nosotros en secundaria, casados con el hecho de poder llevar conocimiento, avanzar en los programas, hoy te preguntaría, revisa cuántos PDA y revisa cuántos contenidos hay por asignatura en el ciclo escolar. Y entonces, si eso no te dice que no debes correr, si eso no te dice que a partir del codiseño debes diseñar atendiendo de manera pertinente lo que se requiere, entonces, ¿qué estamos haciendo en secundaria? Me regresaría al reto 1, ¿no? La falta de un dominio conceptual, claro, pertinente, eficaz, me provoca trabajar entre nubes, atado de manos, así, tapado de ojos. Vamos descubriéndolo, pero también significa, pues evidentemente, trabajar para el conjunto de todos, es decir, aquí. Esto, yo docente de secundaria, debo entender este proceso, así. Y visualmente se van a ir con la flor, les aseguro que van a ir en el camión o en su carro y van a ir viendo la flor.
Entonces va a decir, el maestro Toño nos dijo que la reforma es así y que yo, docente de secundaria, debo entender que la reforma es así, 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 y no es así. Y no soy yo, nada más. Pero también la reforma es así, miren, y se mueve y está balanceándose, pero también es así. Y es vertical, y es horizontal, y es hacia un lado, y es a otro, y yo soy ese. Significa que mi individualidad pone a disposición de los demás el trabajo en colaboración. Y eso se hace en CETE, y eso se construye en CETE, y eso requiere liderazgos compartidos, y requiere liderazgos democráticos, y requiere una idea muy clara de lo que pretendemos hacer en secundaria. Podrá ser una realidad, vamos comprobando si es cierto, pero con conocimiento de causa. La reforma, entonces, significa no fragmentar el conocimiento de los alumnos. Yo, maestro, surgen ideas, hacer ideas conscientes a través del perfil de egreso de mis alumnos, pero también entender qué enfoque quiero. ¿Para qué? Pues para comprender que yo no soy solito, no soy el negro. Es decir, soy y me convierto de colores, porque no soy solo, porque trasciendo evidentemente a los campos formativos que integran el currículum de esta nueva reforma, para poder disponer mis conocimientos desde la escuela y desde la formación que esto significa. ¿Para qué? Para entender que mi conocimiento y mi individualidad va a trascender evidentemente a la colaboración de actividades entre los campos formativos, para poder actuar de esta manera. Desde lo individual a lo colectivo y desde lo individual a toda la colaboración de la escuela. En este proceso requiero entender algunas reflexiones. Yo, maestro de secundaria, desarrollar estas habilidades. Uno, maestro, no todo depende de los directores, ¿eh? Bueno, algunas cosas sí, o muchas sí, pero eso también es mío. Es decir, si yo, maestro, para no fragmentar el conocimiento, no tengo disposición, ya no logré nada. Ya estoy eliminado todo. Dos, comunicarme de manera asertiva, porque de repente decimos, es que yo así me comunico. Caray, tendrás que reflexionar si tu forma de comunicarte, cómo la está también recibiendo el otro. También poder tener empatía evidentemente con el otro. Conocimiento y obviamente el conocimiento me lleva al compromiso de poderme disponer a trabajar con el otro para hacer equipo y ojo, confiar. Maestros de secundaria, confiemos. Y eso significa dar confianza también, Si yo confío, entonces da confianza de que el otro también va a hacer las cosas como se planearon y como se generaron. Porque de repente el consejo técnico termina en el CETE. Es decir, llega el viernes del CETE, termina el CETE, adiós. Y el lunes volvemos a hacer exactamente los mismos entes individuales de siempre. Y entonces empiezo a sobreentender las cosas como yo creo. Y si voy a otra secundaria y me dicen algo distinto, ya se me complicó el asunto entonces. Obviamente, aquí en este sentido, yo debo tomar en cuenta elementos básicos para poder entrar a este tercer reto. Y el tercer reto es del contexto teórico al contexto concreto. Gran reto, ¿Por qué razón? Porque las escuelas llegamos siempre al contexto teórico, allá el primero, a todos los datos duros, estadísticas, canales de aprendizaje, inteligencias múltiples, y procesamos y hacemos evaluaciones con los niños de las asignaturas, qué tanto saben y qué tanto no. ¿Y eso cómo sirve? ¿Y eso para qué nos sirve? Y en secundaria, ¿cómo lo procesamos? Cuando en un grupo o en una secundaria, como la grande mixta 74 tiene 24 grupos con un mundo de gente, y entonces ¿cómo procesamos toda esa información que recabas? ¿Cómo le hacemos para poder trascender aquello que se llama contexto concreto? Y para adelantarme, el contexto concreto es aquello que me da la lectura de la realidad, aquello que me sirve, aquello que me va a servir para poder realizar adecuaciones, actividades, diseñar o proponer metodologías para que los niños aprendan, pero sobre todo que pase también por el interés de los niños. Algo que en secundaria no lo hacemos, porque llegamos corriendo de una escuela a otra, porque me apura dar clase en una escuela y otra y no me detengo a revisar los intereses o contextos concretos de los niños. Voy corriendo en ese sentido. Algunos indicadores de estos elementos.
del contexto teórico al contexto concreto, todos los maestros de todas las disciplinas dominen, comprendan y estén en la misma frecuencia de darle sentido a la lectura de la realidad. Hay que grabárnoslo y hay que aprender de las de preescolar. En secundaria ya no sirve únicamente las estadísticas parcas, cuadradas, todas estructuradas y gráficas de una cosa y otra. Ya no sirve. Ya no solamente es eso. Porque ¿saben qué? El programa analítico no se le entrega ni a la supervisión. Y lo dice la reforma, no lo dice Toño, para que no me vayan a regañar, me voy a decir que soy yo. Y si dicen que yo, está bien, así háganlo. Porque el programa analítico es un proceso de construcción en colaboración. Porque eso debe servir para los niños, no es algo administrativo. Todas esas estadísticas deben servir para que generen en campo formativo estructuras mentales y hagan caso de toda su experiencia profesional y digan, esta estrategia, esta metodología sirve porque es pertinente para el contexto de los niños. Y de allí surge toda la planeación que vas a hacer. Y de ahí desintegras tu planeación didáctica. Ese es el sentido. Y en esa estructura todos deberíamos ir trabajando ese proceso como tal. Segundo indicador, trascender sí o sí el sentido del contexto teórico en secundaria y se debería aprender que las clases se planean atendiendo ¿a qué? Aquí algunas recomendaciones. Pues a los intereses, gustos, cómo es la cultura, cómo es la costumbre de los niños, necesidades. Maestros, hacerle caso, cómo hablan los chicos, cómo solucionan los problemas. Diría Freire, ¿no? Revisar incluso la sintaxis con la que hablan los niños. ¿Y saben qué? De repente en secundaria estamos tan apurados con todas las asignaturas que damos, porque hay maestros que dan 3 o 4 asignaturas distintas por necesidades del sistema. Y no alcanzo a hacer un clic de división entre un salón y otro, porque el maestro incluso de secundaria va de primero a tercero y no hace un corte, le pide las mismas cosas y en la misma manera el de primero que el de tercero, y no es así. ¿Por qué razón? Porque son necesidades e intereses completamente distintos y el contexto concreto para eso me debe servir. De aquí surgen las planeaciones, de allí deben reflejar las planeaciones. Eso que procesas en lo teórico, eso es lo que en la práctica se debe reflejar. Y entonces, clases con interés, dinámicas, donde los chicos estén participando, incluidos contigo, adentro del proceso de enseñanza y no en procesos de disciplina. Pepe, salte por favor, vete con el prefecto, ¿no? Molestaste al maestro Ramón. No es así. No la vivimos haciendo esto. No va por allí. Pero sí depende obviamente de los acuerdos o de los 2 retos anteriores. Si no los tengo claro, entonces este proceso de construcción quedará en letra muerta y solamente se nos complicará la vida y nos dolerá la cabeza. Programa analítico, programa sintético, diagnóstico, lectura de la realidad. ¿Cómo se come eso? Quizás no sea tan complicado si entonces empezamos a dominar elementos básicos de construcción. Perdemos interés entonces en secundaria por saber qué les gusta, qué les interesa, y esto interesa saberlo. ¿Por qué? Porque lógicamente significa que en la planeación debo ser consciente de algo. Si yo me doy cuenta de lo de arriba, entonces maestros, yo puedo organizar al grupo, qué materiales pedirles, cómo los movilizamos, qué áreas de la escuela puedo usar. Porque de repente habemos maestros que decimos, ¿a poco existía esto en la escuela? Sí, date una vuelta. O, ¿a poco de verdad siempre existió esa tiendita fuera de la escuela? Sí, vete a dar una vuelta. Chécale qué hay de afuera hacia adentro. De verdad, revisamos estos elementos para poderle dar un vuelco y un sentido específico a la propia reforma, ¿no? ¿Cómo compartimos con los demás maestros? ¿Y cómo y qué tipo de proyectos podemos proponer? Surge la idea, evidentemente, de darle una orientación plena y precisa al conjunto llamado Nueva Escuela Mexicana y Trabajo, lógicamente en colaboración. Sucede que entonces, en este reto, ojo y grábenselo, el buen comienzo de una buena práctica
sería la evaluación del contexto en el que ésta se da. Les comparto que la evaluación del contexto significa un reconocimiento de lo que sucede en él, maestros. Ese pensar crítico que me dice qué es lo que yo quiero hacer en la clase y precede a la propia planeación. Grábenselo en secundaria. No puedes planear, y es un error que en las escuelas te pidan una planeación de tanto tiempo, tan largo, cuando no estás haciendo una evaluación diagnóstica de cómo es la necesidad de los chicos. No puedes, así de sencillo. Eso significa una planeación administrativa, pero refleja un sinsentido, porque entonces ya estamos en una incongruencia con el propio sentido de la propia reforma, ¿no? La propia programación o intervención necesitamos que esté del lado de aquellos a los que vamos a intervenir y con los que trabajamos. No nos olvidemos, la planeación no es para nadie, la planeación es para los niños, las actividades son para los niños, los proyectos son para que los niños aprendan, no para que tú, profesor, demuestres evidentemente aquello que tú sabes. Queremos que eso que tú sabes lo pongas en disposición para desarrollar y generar aprendizaje, lógicamente, en los chicos. El trabajo formativo en una escuela es inviable, así con letras grandes, es inviable en un contexto donde se piense meramente teórico. La invitación en las escuelas secundarias del Estado, generales y federales, maestros, hay que trascender el trabajo meramente estadístico. Es inviable. Si es letra muerta, no sirve de nada. Coordinadores, subdirectores a veces no revisan. Eso solamente es por cumplir. Debe servir entonces para poder generar aprendizaje. Si no, entonces ya estamos siendo incongruentes también con la propia reforma. En ese sentido, nosotros tenemos que darle el vuelco al contexto concreto, pero sobre todo al mundo inmediato de acción y a la sensibilidad de los niños. Tenemos que estar siempre regresando a este proceso. No crean que en la fase intensiva ya se hizo el diagnóstico teórico y ya quedó allí todo. No. Esto se hace de manera permanente y se está revisando. Bien sencillo, en primero de secundaria recibes niños de sexto de primaria. Son niños muy chiquitos. Y luego hacen un cambio ya por enero. Ya tenemos alumnos de secundaria. No es lo mismo lo que diagnosticaste en agosto a lo que pudieras diagnosticar en enero. Y por eso el consejo técnico, regreso y digo, tiene que ser un taller, no un contestar guías y productos como tal. La lectura de la realidad implica, pues, la manera de actuar y hacer las cosas, lógicamente, con los alumnos y en el contexto en el que se refleja. Miren, como experiencia, en la Mixta 87 y también en la 74 hicimos una guía de observación del contexto inmediato. ¿Y qué creen? Pues todos los maestros, pero también ATPs de la zona, salimos a recorrer el medio, el contexto de la escuela, con una guía de observación de elementos básicos, donde los maestros obviamente, pues ahí se ven fotos bonitas, pero otras no tantas, ¿verdad? Ese es el contexto, y se darán cuenta que algunos maestros no sabían muchas cosas después de estar 4 años allí. Y ese proceso de sensibilidad que les dio, recorrer el contexto con una guía de observación, regresar al set y reflexionar y decir, oye, ahora entiendo por qué razón los niños llegan de tal o cual manera. Oiga, maestro, una niña me decía que llegaba sin uniforme porque tenía que correr por la brecha. Esa es la brecha la que está acá. Y yo, maestra, dura y firme, tiene que llegar con el uniforme. Y la maestra me dice, y ahora me siento yo mal porque siempre le exigí este proceso a la niña, sin entender y conocer evidentemente esto. Pero ¿saben de qué se dieron cuenta también? De que cuando hablan en lo estadístico, de que los niños están solos o que los papás se van a trabajar todo el día, entonces los maestros reconocieron en carne propia lo que es estar solos, porque recorrimos las calles en un horario donde no están los papás y de verdad se siente la soledad en la que está el niño. Y el otro proceso, pues ¿para qué cito a los papás? ¿Y por qué me enterco en tener a los papás cuando el contexto teórico me dice que no están, pero el contexto concreto me dicen, efectivamente no están? Y entonces el proceso de decir a qué horas y en qué momento y para qué quiero a los papás, maestros, ya es un avance. Pero también se dieron cuenta de elementos básicos, ¿saben cómo cuáles? Conceptos de limpieza, de integración dentro de la escuela, de elementos básicos que los niños tienen como cultura dentro de.
y de ahí sacaron algunos proyectos básicos, mínimos, maestros. Pero este proceso lo hicimos en la mixta 87 y lo replicaron también en la mixta 74 y ahora en la mixta 66 también. Ahí, lógicamente, nosotros les queremos mostrar esos elementos. El 90% de los docentes haciendo un recorrido con una guía de observación, con identificadores e indicadores de manera específica que nos permitan trasladar la teoría con la práctica. Y en ese sentido, pues obviamente nosotros pretendemos que todos los elementos que llamamos y que decimos, pues obviamente tengan un impacto, que realmente tengan trascendencia, porque entonces si no será una educación fría, si no entonces será una educación sin reforma, más allá de los colores. Aquí no hemos hablado de ningún color, hemos hablado de retos que implica la reforma en un nivel como tal. Último reto que me toca a mí compartirles. El reto es comunicación, instrumentos y mecanismos para coincidir. Miren, les voy a platicar. En secundaria, en un grupo, en una escuela, cualquiera, no crean que es una en particular, aunque ahí diga que es la mixta 87 y ahí diga, yo soy. Ah, caray, se vinieron todos, gracias. Bien, maestros, eso es en secundaria un grupo. Esos, no soy yo, o sea, es algo así como que para reflejar una idea, ¿no? Eso, maestros, un grupo, un grupo. Cuéntenle, bueno, les ayudo, son 12 en un grupo. Pero hay secundarias, maestros, que tienen 24 grupos. Multiplíquenlo. Y entonces, ¿por qué creen de la importancia del tema del día de hoy en secundaria? ¿Por qué creen que el tema es, y el reto cuarto es, comunicación, instrumentos y mecanismos para coincidir? Porque allí están los 12 maestros de los 4 campos formativos y añádanle que algunos de esos profes tienen 5 centros de trabajo distintos o tienen también en el ámbito particular. Así está en la realidad. Y entonces, ¿de quién depende? Maestros, depende de todos. Depende no el hecho de decir, es que el de historia no hace, es que la de Force me cae mal, es que no me puedo comunicar por esto. No, así significa esto. Pero ahí les va. ¿Qué depende de nosotros, maestros? La comunicación en secundaria, pues obviamente es una realidad. Primero, dependemos de otros, ¿cierto o no? Para poder generar evidentemente un conocimiento y un dominio pleno y un trabajo en colaboración, dependo del otro, de su estado de ánimo, porque si en el CETE voy con disposición, participo y actúo, pero si sigo con disposición, puede llegar a buen puerto los proyectos. Pero si entonces yo, maestro, ya no estoy en disposición, empiezo a criticar y empiezo a desestimar. En secundaria depende también de su disposición, pero también de los días en que demos clase y aparte tenga tiempo libre. En una realidad de secundaria. Por eso lo importante de entender el proceso también es dentro de mí y fuera de mí. ¿Qué me toca a mí poner a disposición del otro para que el otro también me reciba? Pero el otro también debe tener lo mismo que yo doy. Y eso es sumamente complicado en nuestro nivel, porque depende de todos estos elementos. La comunicación depende también de ser afines, pero ahí van otros 3, de que la escuela también informe a tiempo. Yo, profe, de 5 escuelas, voy a un CETE y no fui a los otros 4 centros de trabajo. ¿Qué hace la escuela para informar a tiempo? Porque entonces el CETE se está terminando allí en el día que termina. Y entonces la escuela no asume esa postura de que lean los WhatsApp, porque obviamente hay una red social y aunque haya un grupo de la escuela académico, hay algunos maestros que ni siquiera ven el WhatsApp. ¿Por qué? Porque es mi tiempo libre, porque entonces ellos no pueden irrumpir mi particularidad. Y entonces, si me quieren decir algo, que me lo digan en la escuela.
Y si en la escuela fueron los acuerdos de que vieras esa red social, entonces también te debes poner en clic y en frecuencia de que así sean las cosas, ¿cierto? De saber en qué escuela piden qué cosa. Requiere mejorar indudablemente estrategias de organización. Eso depende de ti. Nadie mintió en el momento en el que te contrataron en secundaria y aceptas más horas y horas adicionales en más centros de trabajo. No depende obviamente de ti, no depende como tal de mí. Es un sistema y así se oferta, y bajo ese sistema entonces debo tener en cuenta, pues obviamente qué me corresponde hacer a mí y poner a disposición del otro, porque entonces este cuento nunca va a terminar. Aquí depende de nosotros ¿qué? Una máxima. Entre tú y yo jamás debe existir un problema en ponernos de acuerdo. Y si lo adoptamos como filosofía, a ver cómo cambiaría la cosa. Profe del campo formativo, entre tú y yo lo que nunca va a existir es un problema para ponernos de acuerdo, porque no estamos hablando de mi interés y tu interés. Estamos hablando de lo que nosotros ponemos a disposición y sabemos para el beneficio del niño. ¿Verdad que cambia la situación? Cambia evidentemente mi forma de pensar. Siguiente, depende de nosotros que yo busco la información, no la espero y entiendo que formo parte de una comunidad, maestros. Siguiente elemento, no son mis intereses personales, sino el beneficio del motivo por el que estamos aquí, que son nuestros alumnos. Y entonces yo pongo a disposición mi interés, mi colaboración, mi disposición de buscar a mi coordinador, a mi subdirector. Profe, ¿qué hay de nuevo? Maestra, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué vieron en el CETE? ¿Qué me toca hacer? Voy con mis compañeros de academia, me comunico con ellos. Y si tu academia dijeron que era un grupo de la academia de WhatsApp, úsenlo para lo que corresponde. Porque eso no depende de nadie más. Depende de la autonomía profesional de cada quien. Al trabajar en comunidad, debo tener en mente el respeto irrestricto del otro. Y no nos olvidemos, debo tener presente en todo momento que cuando estoy colaborando en secundaria, con la complicación y evidentemente con todos los elementos que integran un grupo de secundaria, debo respetar al otro, sus tiempos, sus ideas, sus momentos, sus formas de trabajar. Al trabajar en comunidad, también es hacerse de recursos que les permitan atender sus centros de trabajo. Maestros de secundaria que tienen 4 o 5 centros, discúlpenme lo que les voy a decir, todos merecemos lo mejor. No somos algunos de primera y otros de segunda. Somos escuelas y centros educativos que merecen el respeto y la atención al proyecto como tal. Y me regreso poquito, pero también depende desde que la primera línea hagamos lo mismo. Y en las zonas escolares desdoblemos la información de manera genérica, igual, uniforme, y que no estemos haciendo proyectos distintos y entendiendo cosas distintas entre una y otra cosa. Se requiere entonces también una reingeniería en la escuela, ¿no? Si utilizo redes, ¿cuál red utilizo? ¿Y cuál será de manera pertinente la que voy a respetar? Ejemplo, ¿no? La utilización de redes, una reingeniería escolar en materia de comunicación, por ejemplo, en la secundaria mixta 87, el CETE se desarrolla a través de un site de Google, donde independientemente si vas o no vas, pues no tienes que decir que no sabes, ahí están todos los acuerdos, se trabaja en línea, con Drives, en línea, con Padlet, con Mentimeter, con diferente tipo de elementos y herramientas que todos los maestros construyen independientemente del director. También un registro integral en línea, donde todos los maestros están evaluando de manera permanente y están enterados cómo se están haciendo las cosas, donde todos pueden accesar de la misma manera y podemos darle comunicación, información a los propios padres de familia en tiempo y en forma. No cuesta nada, Y planeaciones que tienen que ver ¿con qué? Con la elaboración de planeaciones digitales, en un formato que requiera como los elementos básicos, pero con información donde todos los profesores pueden ingresar. ¿Esto qué les quiero decir? La comunicación también requiere una reingeniería de la escuela. Si también la escuela no le piensa que hay maestros que tienen 4 o 5 centros de trabajo y cómo le podemos llegar a esos maestros, pues entonces es un error este proceso. Les vamos a dejar todo a ustedes y por eso ustedes también se enojan, se aburren, se desinteresan y también no merecemos lo mejor. También es importante el llamado a los actores educativos de primer nivel o directores para poder también poner esta conciencia plena. Los retos
en la elaboración del programa analítico requieren también lo otro, lo ejecutivo, lo que se está haciendo, lo que se produce dentro de la escuela. Aquí en este momento les compartimos por ahí un código QR a cada uno de ustedes y también a los compañeros que nos están observando en YouTube o en la vía virtual. Lo pueden escanear directamente de ahí de la página, de la proyección. Es un Padlet que está dividido en 3 columnas. Mucho les agradeceríamos que emitieran un pequeño comentario respecto de lo que ustedes se quedaron como aprendizaje el día de hoy en la primera columna. Ahí lo único que hay que hacer es darle al más, añadir el comentario y que se haga una dinámica de participación, lógicamente, entre todos los que estamos aquí. Les vamos a dar un minutito para que esto suceda. Es algo muy sencillo, una pequeña reflexión que pudieran emitir. A los que se les complique, bueno, pues también pusimos unos códigos QR también pegados aquí a un lado, también para que lo pudieran escanear, pudieran ingresar. Muy bien. Pues maestros, hasta aquí mis primeros 4 retos. Muchas gracias por su atención y a continuación el maestro Cristian con los siguientes 4 retos. A ponerle atención también. Muchas gracias a todos. Arriba para abajo, ponle 50 minutos. La tele no se ve. La tele no se ve. Bien, buenas tardes. Creí que el sonido nos iba a afectar, pero creo que ya no va. Nomás al maestro Toño fue el que afectó. Señal que hoy sí mi voz me va a ayudar más, o el tipo de voz que manejo. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, soy el maestro Cristian Carranza, y si me permiten quiero platicar un poquito antes de entrar en materia del por qué estoy aquí de chismoso con mi amigo Toño compartiendo, y con el maestro Eduardo compartiendo estas experiencias. Marzo de 2022, yo estaba en la escuela donde ya estorbaba, creo yo, y el maestro Carlos Gabriel me propone si le pudiera ayudar en la supervisión, como encargado de la supervisión número 8 de secundarias estatales. A lo que no pude decir que no en ese momento, después me di de topes, pero al momento de llegar a la supervisión, conocer a las personas de la supervisión, a mis compañeras ATPs, la maestra Carla Castillo, la maestra Edith y el maestro Toño Medina, pues empezamos a hacer o a formar un equipo de trabajo. ¿Cómo es que conformamos un equipo de trabajo? O sea, no éramos amigos y lo único que coincidíamos era en el horario del trabajo. Y en ocasiones, porque yo todavía estaba también encargado de la escuela donde yo estorbaba, y también estorbaba en la supervisión. Entonces, lo que teníamos en coincidencia, pues eran objetivos trazados y compartidos. De ahí, cuando compartimos eso y coincidimos en los objetivos, pues lo que sigue es planear las actividades adecuadas para que la zona escolar número 8 tuviera toda la información necesaria para seguir progresando. Esa era la encomienda. Y esa fue la coincidencia. Por eso es que hoy en día yo le agradezco al maestro Carlos el haberme puesto la posibilidad de andar de chismoso y fisgoneando en la zona número 8 en la supervisión.
En mayo de 2022 tuvimos pues la primera encomienda o el primer reto para la zona 8 o para la supervisión de la zona 8. Teníamos un nuevo currículum, una versión preliminar de lo que pudiera proyectarse un nuevo currículum. Todos hablaban del nuevo currículum y se mencionaban ya programas analíticos, planos didácticos, y parecía como la escena de Halloween, ¿no? Daba más miedo eso que el 31 de octubre, pues, ¿no? De cómo nos iba a ir a la salida de las escuelas. Daba más miedo hablar de cómo ejercerlo del programa analítico, cómo conocer el nuevo currículum, de qué se trataba. Entonces, pero surgió algo muy padre. Del caos del que estábamos la mayoría de los docentes, la mayoría del sistema educativo, que estábamos en un caos, pues hay depende de la visión donde lo quiera ver uno, es lo que va a suceder. Porque hay un dicho que dice que del caos surgen las estrellas, ¿no? Del caos surgieron las estrellas. ¿Sí? Entonces, de ese caos, pues tomamos lo que teníamos y generamos un proyecto de trabajo para los docentes de la zona número 8. 13 fichas de trabajo para poder trabajar, para poder analizar qué es lo que nos mencionaban acerca del nuevo currículum 2022. Entonces, en el equipo de trabajo nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pues hay que presentarlo también a los directores de la zona número 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada quien? Bueno, el maestro Cristian va a sembrar el pánico con los directores, porque esa fama yo tenía. Entonces, tú siembras el pánico y el miedo, nadie va a decir nada. El maestro Toño lo propone, la maestra Carla Castillo y la maestra Edith lo reforzamos y le damos para adelante. Entonces hubo esa sinergia, pues, ¿no? Y empezamos a elaborar de esa manera. La verdad es que mis compañeros directores de la zona 8, pues también confiaron en la propuesta y también la pudimos implementar en toda la zona número 8 con esas fichas de trabajo para analizar, solamente analizar y ver qué es lo que nos mostraban las autoridades federales acerca de la propuesta curricular. Así iniciamos. Posteriormente, octubre, noviembre, empezábamos con conceptos como programa analítico. ¿Qué es un programa analítico? Y empezó a generar más miedo, pues, ¿no? Más preocupación, más inquietud. ¿Cómo se elabora? Unos dicen que es una planeación didáctica argumentada, otros dicen que no es nada de eso, otros dicen que es hacer otro programa de estudio, cada quien. ¿Cómo hacer para llevar a los maestros, pensando como maestros, pensando para los maestros, dar claridad en sus actividades? Entonces iniciamos el trabajo en la supervisión. Y la pregunta inicial es, ¿cómo o en qué momento del currículum ningún maestro y ninguna disciplina está fraccionada? ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué momento todos coincidimos? No como el de español, el de matemáticas, el de ciencias, sino como parte de la educación básica y parte del currículum. Estos espacios que pueden ver, ejercer su derecho a una vida digna, decidir sobre su cuerpo, reconoce la diversidad como características de México, aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse, interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades características. ¿Qué son estos 4 aspectos? Son algunos rasgos del perfil de egreso. Y no dice ahí, este es para español, este es para matemáticas y este es para ciencias. Sino hoy en día, en equipo, y hablar de estar en equipo y trabajar en equipo en educación secundaria, como lo mostraba el maestro Toño, es dificilísimo trabajar en equipo. Es muy difícil por las características que mencionó el maestro Toño. Y no es porque la escuela esté más chica o esté más grande. O sea, hay más personas. Pero confluyen no solo las personas, sino diferentes intereses.
diferentes personalidades. Y unos quieren aportar y otros quieren, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que dar, pues, todo el empeño para convencer, para dialogar, pelearnos con las ideas y no con las personas, para llegar a objetivos claros. Entonces, vamos trabajando en equipos. ¿Cuáles son los equipos que deben de conformarse? En disciplinas, en academias, en campos disciplinares, campos formativos. Entonces, vamos trabajando en equipo, para trascender, para elegir perfil de egreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? ¿Hacia qué vamos a llevar a nuestros alumnos? ¿A alcanzar qué? Una vez decidido esto, ¿a qué perfiles o a qué rasgo del perfil de egreso podemos trabajar en conjunto? Ya están las disciplinas. Desde mi disciplina, desde el español, ponerme en el lugar del de la maestra de artes. ¿Qué es lo que trabaja la maestra de artes en mi perfil de egreso? Y de ahí surgir para empezar a realizar un programa analítico. Un programa analítico del colectivo, no de lo individual. La no fragmentación del conocimiento. Entonces, ir abonándole a no fragmentar el conocimiento y trabajar en equipo. Desde la materia o desde la disciplina de inglés, de español, de artes, como desde mi trinchera, desde mi disciplina, contribuyo con mis actividades a un proyecto en común. Y ahí elijo las actividades adecuadas para reforzar mi perfil de egreso. Reforzándolo también con mis ejes articuladores. ¿Sí? Capacidades humanas a desarrollar. Esos son los ejes articuladores. ¿Qué capacidades humanas tengo que desarrollar en mis alumnos? Para conformarnos en una integración curricular. ¿Sí? Este es un esbozo de lo que se trabajó en la Mixta 74, en la Gran Mixta 74, y decimos, o hacemos chascarrillo siempre de la Gran Mixta 74, porque bueno, les comparto, es una escuela de 2,000 alumnos, inmersa en una comunidad de Tlajomulco llamada Chulavista, que bueno, hay contextos pues un poquito difíciles, pero una escuela muy grande, casi me atrevo a decir que es la más grande del estado, en la cuestión de capacidad de recibir alumnos. Pues. 2,000 alumnos son los que tienen trabajando la escuela Mixta 74. Entonces, contextos y también personalidades de maestros pues diferentes, y trabajando en la empatía, en el diálogo, con la normatividad también, por supuesto, pero con el compromiso de llegar a esos objetivos trazados. Entonces empezamos a trabajar en un esbozo de programa analítico, la Mixta 74 y la Mixta 87. Ponernos de acuerdo en ello. Los maestros se ponen de acuerdo y empiezan a realizar un esbozo de su programa analítico, teniendo estos pasos a seguir. Determinar el campo formativo que vamos a trabajar, determinar cuáles contenidos son los que se van a trabajar, qué campos formativos de los aprendizajes específicos, los elementos que se vinculan, determinación de los recursos, cuál es el nombre del proyecto a trabajar, que se llamó Tecnoferia de la Salud y la Activación Física. ¿Cuánto tiempo le vamos a invertir a este proyecto interdisciplinario? Un mes. Así lo empezamos a trabajar en la Mixta 74 también, en coincidencia con la Mixta 87. Algunos de los elementos que se realizaron, alguna cartilla para trabajar desde también de la tecnología, desde las matemáticas que también se involucraron, a sacar índices de masa corporal para empezar a trabajar acerca, crear conciencia de la buena nutrición en las escuelas. Entonces, el quinto reto, decíamos, es trabajar en equipo.
debemos de trabajar en equipo, 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 equipo. Y trabajar en equipo requiere de trazar objetivos claros, de escuchar a los demás, de cuáles son los intereses y de los diferentes intereses generar muchos intereses a pocos intereses, de lo general a lo más específico. Trabajar en equipo, maestros, muchas veces es sacrificar mis beneficios y debemos de tener conciencia en eso. Para trabajar en equipo tengo que estar dispuesto a desprenderme de algo. Es trabajar para el equipo y por el equipo. Por el campo formativo, ese es mi equipo. Y tengo que sacrificar tiempo, esfuerzo y quizá dinero para que el equipo pueda trabajar de la mejor manera. Sexto reto. Codiseñar. Otra vez, generando miedo, codiseñar, ¿no? Generando inquietud. ¿Qué es codiseñar? Y en secundaria, pues hay un alto compromiso y conciencia plena del trabajo en colaboración. Trabajar en equipo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta los maestros para trabajar en equipo, para poder codiseñar? Codiseñar hacia las personas que brindamos el servicio educativo. ¿Qué tomar en cuenta? Del contexto, la lectura de la realidad y sus características. Yo no quise poner problemas o problematizar, sino más bien diseñar como características de mi comunidad. Porque ya hablar de problematizar, a mí en lo personal me genera más conflicto. A lo mejor voy a buscar problemas donde no los hay o donde no debo de estar inmerso. Porque mi campo de acción se llama educación. Y hablar de problemas de la comunidad a veces nos generan más situaciones comprometidas para el magisterio. Tener en cuenta nuestros contenidos, los contenidos que se van a trabajar, contenidos contextualizados, adaptados a las necesidades de mi comunidad y alguno que otro contenido, si es que lo es viable y posible, adicionado al plan de estudios o al programa sintético que está dado pues ya por las autoridades educativas. Si mi comunidad de aprendizaje, si mi comunidad donde está inmersa mi escuela requiere de otro contenido que no veo, pues tendré que formularlo, tendré que analizarlo y tendré que diseñarlo en mi programa analítico. Pero ojo, el programa analítico realmente hoy en día ya no es un problema, porque ya la mayoría de las escuelas ya han trabajado en algún acercamiento y si no es que ya lo tienen hecho. Y lo único que estamos haciendo hoy en día, pues es afinarlo, corregir algunas cosas. Pero hace un año esto era un verdadero conflicto. Y es lo que venimos a compartir el día de hoy, lo que se hizo el año pasado, cuando no había ni herramientas, ni información adecuada, porque el día de hoy tenemos infinidad de información ya, infinidad de recursos también. ¿Sí? Incluso creo yo que tenemos hasta materiales de más. Creo que, o en lo personal, lo que platicábamos desde la supervisión escolar, es que nos iban a dar la oportunidad de diseñar también situaciones, actividades y demás. Entonces ya no esperábamos más libros, pero ya se viene mi libro de proyectos. Y la verdad de las cosas es que a nosotros, más de agradarnos el libro de proyectos, pues a nosotros, o a mí en lo personal, y lo comparto con la supervisión, pues me da más tristeza que hubiera ese libro de proyectos. Porque ya pierde pues la naturaleza de los maestros de poder analizar y trabajar en equipo. O sea, vamos más otra vez al aislamiento con estos libros, creo yo, es una opinión personal. Y luego, hay otro libro que se llama Posibilidades de los libros de texto, donde ya viene establecido la relación de los PDA con el contenido, con qué proyecto trabajarlo. O sea, ya también pierdo un poco el aspecto de vamos a la discusión los maestros, vamos al análisis para realizar un trabajo y actividades adecuadas para mis alumnos. Creo yo que lejos de ayudar más, creo que sí merma un poquito en el trabajo docente, en el trabajo en equipo, pues. ¿Qué más tomar en cuenta?
de lo que nosotros tenemos como docentes dentro de la escuela. Pues nuestros campos formativos, las disciplinas, los ejes articuladores, tomar en cuenta, analizarlos también, los docentes, las características, iba a decir la clase de docentes, pero no, las características de los docentes, las características de mis compañeros, sus necesidades y sus herramientas, los recursos con los que cuenta nuestra institución para brindar el servicio educativo a la comunidad y tener un aspecto fundamental para que esto funcione: autonomía profesional, autonomía responsable, que más adelante vamos a ver lo que es autonomía, o hablar un poquito de la autonomía responsable y de sus características, porque en algunos momentos se confunde la autonomía responsable o autonomía profesional con la libertad absoluta de hacer lo que se me pegue la gana, pues, ¿no? Y hablar de una autonomía profesional es otra cosa. Ahí es donde confluyen todos estos elementos. Hay un espacio, creo que en la mayoría de las escuelas, con el trabajo de los proyectos integradores, que el mes anterior no se trabajó, de una escalera, se hablaba de una escalera de Harden, una escalera de integración, donde hay varios peldaños, que es para analizar qué tan integrada está el colectivo, qué tan integrado está el colectivo escolar, ¿sí? Y vamos desde la desintegración, ¿no? O el aislamiento de las asignaturas, hasta la interdisciplinariedad. ¿Sí lo dije bien, va? ¿Sí? Entonces son 9 escalas que sería muy bueno también analizarlos en nuestro colectivo para saber qué tanto podemos avanzar en proyectos comunes, en proyectos integradores, o detenernos un poco y no trabajar proyectos integradores, sino decidir en cada campo formativo qué es lo adecuado como característica de nuestro colectivo. Hay colectivos muy integrados, hay colectivos no tan integrados y hay colectivos que no están nada integrados. Y hay que empezar a trabajar con la integración, con la conformación de equipos, de corresponsabilidad en el trabajo. Integrar a todos los maestros, integrar a todo el colectivo y a todo el personal en la misma dinámica de la escuela. Yo, para presumir un poquito de la Mixta 74, porque ya presumió el maestro Toño de la Mixta 87 y trae porra, entonces, en la Mixta 74 llegamos a una situación de sincronía donde si hacía falta un maestro por X razón, pues el prefecto tenía las actividades a su disposición y entraba y daba la asignatura o daba las actividades y generábamos el seguimiento para no detenernos. Pero teníamos tanta confianza y trabajo que veíamos las potencialidades de cada uno de los elementos. Tomábamos en cuenta al maestro, al prefecto, al intendente, al subdirector, al director, para hacer cualquier actividad, porque teníamos la capacidad de hacerlo todos nosotros. Uno hacer una cosa y potenciar los liderazgos de las escuelas, que esa es la labor principal como directivos, o ese es el reto mayor de un directivo. Identificar los liderazgos y potencializarlos. Y así veo yo aquí muchos de los que están en el público, personas más jóvenes que yo, personas mucho más jóvenes que ingresaron al servicio, tienen poco tiempo en el servicio. Yo sí les recomendaría que supieran identificar los liderazgos, los malos y los buenos, que los sepan identificar, que vean cuáles son los rasgos de los liderazgos y tomar la mejor decisión. Ya cada quien dependerá cuál decisión es la que toma, si el buen liderazgo o el no tan buen liderazgo, ¿no? Pero sí estar conscientes, pues, de lo que puede ocasionar un mal liderazgo o un liderazgo mal direccionado, pues, que un buen liderazgo. Y no hablo porque el liderazgo quiere decir que está al lado del director. Ese no es un buen liderazgo tampoco, pues. O sea, un buen liderazgo es el que convence a las personas, ¿no? Y en los colectivos y en los consejos técnicos tiene que darse esa sinergia, esa actividad de confrontación en las ideas con el director
y con los maestros. Y la mejor respuesta va a ser la que la mayoría, porque así conviene al colectivo y a la institución, se genere. Así pierda el director. Y el director tiene que tener la apertura de perder. Así como tiene la apertura también de ganar. Y el colectivo debe tener esa confianza, que yo puedo discutir con el director un tema determinado y convencerlo de que está mal lo que él está decidiendo. Porque al final de cuentas, un consejo técnico es para ello, para tomar decisiones. Es el órgano máximo en la toma de decisiones, no es el director, es el órgano máximo en la toma de decisiones de los aprendizajes de los alumnos. ¿Sí? Los consejos técnicos escolares. Entonces, una vez analizado nuestro nivel de integración, denle checadita en la escalera de Harden, que si me lo permiten, puedo agarrar mi acordeón, leer alguno de las escalas que menciona. Inician el aislamiento, que es su característica, nos menciona, cada docente organiza su práctica sin considerar lo que hacen los demás. El dominio de los contenidos de cada disciplina se convierte en el objetivo de aprendizaje y la evaluación se hace de manera independiente. Iniciamos o inicia Harden en ese escalón, será el mínimo escalón. Vayamos analizando y pensemos en nuestros colectivos, pues. El siguiente escalón es de conocimiento. Los profesores están enterados de lo que hacen o piensan hacer los otros, con base en los programas o las planificaciones que se hacen públicos. Y luego empieza armonización, sigue el escalón de armonización, después el de inclusión, coordinación temporal, enseñanza compartida, correlación, programa complementarios o mixtos, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Y terminamos con la transdisciplinariedad. Y ese último escalón, su característica del colectivo, supone el nivel más elevado de la integración curricular. Las disciplinas desaparecen y también lo hacen las temáticas simples y sectoriales. Los grandes problemas de la vida y de las profesiones se convierten en el contenido de formación. El conocimiento no se sitúa en el ámbito de las disciplinas, sino en el de la vida real. Integración curricular. O sea, de lo que se trata es de analizar el desarrollo integral de la persona. Ver un problema, atacar un problema, contribuir a la solución de un problema de manera integral, no aislada. ¿Sí? Ese es el último peldaño que menciona la escalera de Harden. Entonces, en el colectivo, en el equipo, cuando empiezo a dialogar, a discutir, a pelearme con mi compañero, con las ideas, no con las personas, a generar esa discusión, ese análisis, esa toma de decisiones, cuando me pongo en el lugar del otro, a eso le llamamos aprendizaje dialógico, aprender del otro, con el otro y para el otro, ¿sí? Con ese aprendizaje, lo que vamos a hacer es organizar todos los elementos que acabamos de mencionar, de nuestros alumnos, de nuestra comunidad, de nuestra escuela. Organizar contenidos, los adecuados para trabajar de acuerdo a lo que veíamos anteriormente del perfil de egreso. ¿Cuáles son los adecuados y pertinentes a trabajar? Generando la colaboración interdisciplinaria. Ahí terminaríamos en ese sentido. Algunos objetivos que se trazaron en ese proyecto del año pasado, en la mixta 74. El objetivo general era analizar la importancia del autocuidado acorde a su edad, así como la reflexión de conceptos relacionados con la actividad física, ejercicio físico y su relación con la calidad de vida. Y algunos objetivos específicos.
se determinan cuáles son los actores involucrados. Hay un cronograma de actividades bien establecido, con fechas establecidas para la entrega de ello. Reto número 7. La evaluación. En la evaluación, estamos hablando de una evaluación formativa. Creemos en el equipo de trabajo, que el mayor reto de la evaluación no se llama evaluación formativa, se llama Acuerdo 200. ¿Sí conocen todos el Acuerdo 200? Levante la mano, ¿quién sabe qué es el Acuerdo 200? Híjole, son bien jóvenes ustedes. Hay un acuerdo, antes del 200, el Acuerdo 165 de 1992. Yo todavía no estaba en el servicio, Yo entré hasta el 95. En ese acuerdo, a grandes rasgos, había una escala de calificación o se estableció una escala de calificación de 0 a 10. En 1994, se estableció el Acuerdo 200. Y el Acuerdo 200, a grandes rasgos, que es lo que quiero mencionar, menciona que la escala de calificación es de 5 a 10. Casi 20 años después, los maestros, o algunos maestros, o varios maestros, y veo que a algunos les causa risa y a otros como, ¿será cierto o no? Y a algunos preocupación, pero sí llegamos todavía 20 años, casi 20 años después, a analizar evaluaciones con escalas de 0 a 10. Y todavía las hay. Y es que empiezan con el encuadre y revisamos solamente con que revisemos el encuadre de un maestro. Es que es el 40% del cuaderno. Y es que es el 20% del examen. El 10% de la asistencia. 10% de esto. Y le genera una escala, inconsciente o conscientemente le genera una escala de 0 a 10. Porque entonces si me pone a mí el maestro y me dice, es que es el 10% de su calificación, es el 10% de la asistencia. ¿Y cuántas faltas tiene? No, pues ninguna, pues ya tiene 6. Entonces, según tu encuadre o tu organización con los alumnos, entonces el alumno ya tiene 6. No, pero es que no. Pues es que sí. Digo, mi sustento está aquí. Y le pongo el Acuerdo 200. Y estamos hablando de Acuerdo 200 en 1994. Hoy hablamos ya de un acuerdo de evaluación llamado, ¿quién se sabe el acuerdo de evaluación vigente? Acuerdo 110910, el 110922 el del año pasado, el 111023 es el que está vigente para este año. Estrellita, la maestra Carla, que como asesora técnica pedagógica la trajimos como acordeón. Entonces, ese es el reto principal de la evaluación hoy en día. Y ahora, imagínense, ahora resulta que la evaluación no tiene que ver ahora tanto con el número, con lo cuantitativo. Ahora hay que hacerlo cualitativamente. Y después de esa evaluación cualitativa hay que transformarla en cuantitativa. Entonces, es un reto mayor. Porque todavía no avanzo ni de 1994. Entonces sí hay mucho todavía que trabajar en ese sentido. ¿Qué elementos considerar para una evaluación formativa? 1. Diseña una evaluación cualitativa que no tiene nada que ver con un encuadre. Porque todavía entramos a los grupos, los directivos, para dar seguimiento. Y lo primero que tenemos en los cuadernos de los niños son encuadres. El 10% de esto, el 20% para esto, el 30% para esto. Y el 10% si está el margen. Y si no está el margen, pues ya son 10% menos. O sea, situaciones ya que no son posibles ni evaluar, ¿no? O sea, hay prácticas que están fuera de sí.
Yo me atrevo a expresarles, yo hasta en contra de las tareas estoy. O sea, yo para mí, en lo personal, no sé por qué haya todavía maestros que dejen tarea en casa para los alumnos. Si el día de hoy estamos hablando del desarrollo, potenciar el desarrollo humano, entonces quiere decir que nosotros debemos de trabajar pues a la par de lo que nos dictan los derechos humanos, por decirlo así. O sea, es lo más fácil por hacer, ¿no? Lo que digan los derechos humanos. Y entonces, un derecho de una persona es la educación, otro derecho es la salud, ¿no? Otro derecho es la recreación. Entonces, para mí, en lo personal, la opinión es que ya los alumnos, los jóvenes, pues ya tardan muchísimo tiempo en una escuela. O sea, se la pasan la mitad del día, en México, y en algunos países también. La mitad del día se la pasan en la escuela. Salen de la escuela y todavía hay que pensar en la escuela. Entonces, ¿dónde están los otros derechos y el otro desarrollo para hacer integral a la persona? O sea, ya déjalo, ya, que piense en otra cosa. Que conviva, aunque sea con el perro, que tiene ahí abandonado en la azotea, pues que conviva con él. Que espere a sus papás, con el abuelo, que platique de cómo le fue, etcétera, etcétera. Situaciones que ayudan bastante también a la escuela. Porque hoy en día la situación emocional de los adolescentes es bastante complicada. Y para también meternos en eso como docentes está complicado. Dedica tiempo a reflexionar. Tú, maestro, para una evaluación formativa, dedícale el tiempo a reflexionar. ¿Qué fortalezas, qué obstáculos durante el proceso estás teniendo? Usa distintos instrumentos de evaluación, que ahorita los vamos a revisar rápidamente. No solamente es el examen, o no solamente es un examen donde lo divido en completar oraciones, y luego la otra parte son relación a los paréntesis, y luego la otra parte son preguntas cerradas, y otra parte preguntas abiertas. O sea, no es, eso se llama examen, o prueba, pues. No es malo, pero todo depende de qué es lo que quiera rescatar o de quién me quiera vengar, ¿no? Porque también lo utilizamos así, pues venganza para el alumno que me hizo renegar, pues. Entonces, ya pensando en eso, quiere decir que yo estoy fuera de toda realidad, porque entonces yo ya no soy el profesional de la educación, ya también soy un adolescente que está en pleito con un adolescente. Y se supone que yo soy el de la persona madura, profesional de la educación y sé cómo controlar mis emociones. Y muchas veces no sucede así. Potencia la autoevaluación de las personas. Dale más oportunidad a la autoevaluación. ¿Cómo se hace eso? Pues con el diálogo. Y nos cuesta mucho dialogar con los alumnos y ponernos de acuerdo con ellos. Comunica y practica la escucha activa. Todos deben de intervenir. Por eso es que pusimos esta escala de evaluación de la carita triste, ¿no? O sea, tengamos en cuenta estos 5 aspectos y generaremos esto, pues, para todos, también para el docente. Si hoy en día, como reflexión también, se los dejo. La educación básica es obligatoria. ¿Sí va? Artículo 3º. La educación básica es obligatoria. La educación básica es preescolar, inicial, preescolar, primaria, secundaria. Y si yo en la evaluación repruebo a un alumno sin hacer nada, entonces el que está obstaculizando y rompiendo ese principio soy yo. Porque es obligatoria. Tengo que buscar los medios para que el niño, para que el alumno transite por la educación secundaria. Tengo que hacer lo que esté a mis posibilidades, pero hay que hacer algo. No podemos ser omisos. Pues como el maestro no hace nada, pues hay que se quede. Y mientras no me haga desorden, pues ya le pondré 6 o 7. Pero no, o sea, ¿qué está pasando con él académicamente? Académicamente. Pongamos atención en eso. Algunos tipos o herramientas para la evaluación. ¿Qué es lo que quiero
rescatar de mis alumnos? ¿Qué es lo que quiero rescatar también de mi trabajo en el aula? Para eso hay diferentes métodos, diferentes estrategias, diferentes procedimientos evaluativos, como los objetivos o cuantitativos, los cualitativos, los de evaluación auténtica, renovada del desempeño. Entonces analicemos algunos. No es que algunos sean malos o buenos, pues, todos tienen una función. Y repito, todo depende qué es lo que quiera yo rescatar, qué información quiero. Pero para eso es la evaluación, para rescatar información, no para vengarme del alumno. ¿Sí? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo me ayudo para que el niño transite? ¿Qué está pasando? ¿Qué obstáculos tuvimos? Yo como maestro, pues me incapacité 15 días. Pues entonces no es la culpa del alumno tampoco. Y el alumno tampoco le puede decir, no voy a venir 15 días, haz esto, porque también necesita un acompañamiento. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Algunas evidencias de lo que se realizó en este trabajo. La Tecnoferia de la Salud y la Activación Física. Actividades de recreación en el patio cívico. La activación física. Promoción del uso de la bicicleta y caminata en contra de medios motorizados. Algunas prácticas, reflexiones. Actividades con la participación de los maestros y los alumnos. No es ponte a hacerlo, es pongámonos a hacerlo. Los líderes no empujan, los líderes jalan. ¿Sí? Es una rúbrica de evaluación diseñada por los maestros. Reto número 8, autonomía responsable. Y es lo que yo mencionaba sobre los jóvenes que llegan a las escuelas. O sea, nosotros como personas también, pues por naturaleza somos sociales y tenemos que buscar con quién tener una empatía. Por naturaleza lo hacemos. Pero pues hay que también identificar con quién sí, con quién no, para el trabajo. Ya fuera del trabajo, fuera de esas actividades, pues ya los intereses personales que se relacionen, pues ya será decisión de cada quien, ¿no? ¿Qué tomar en cuenta para una autonomía responsable? Aprendizaje dialógico, es decir, personas que aprenden del otro, personas que comparten lo que saben, personas que no les da miedo preguntar, ¿sí? Personas que comparten lo que saben y no les da miedo preguntar. Personas con experiencia, que saben resolver conflictos. Personas con liderazgo. Personas que participan en la dinámica de la escuela. Personas con preparación. Personas con actualización. Personas con toma de decisiones, que saben tomar decisiones y saben compartir las decisiones. Personas con madurez. Y repito, quizá todos estos rasgos para la autonomía responsable no los tenga el director, ¿eh? Entonces también hay que ayudar en esa parte. Entonces, ¿quién sí tiene esas? O la mayoría, porque puede ser que también no la tengamos todos, pero ¿quién sí genera esas situaciones? Y esas son las personas a las que debemos de dar el compromiso de la toma de decisiones. Porque sabemos que va a tomar una decisión con interés del equipo de trabajo, con interés del colectivo y no una decisión personal. Entonces, con estas características, como lo vemos en el diagrama, pues vamos todos aquí, pero ya puedo yo tomar las decisiones y me puedo salir de ese camino pues que trazan, que fue lo que hicimos en la supervisión de la zona escolar número 8. Nos salimos para buscar otros medios, para dar información.
Creemos que con esos rasgos que estamos mencionando, creemos que nos fue bien. Y si no, aquí está la poderosísima Mixta 87 que nos puede decir lo contrario. ¿Qué es la autonomía profesional? Es el ejercicio crítico que practican maestras y maestros durante los procesos educativos, en diálogo constante con las y los estudiantes para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo a las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes. Características de la autonomía responsable. Algunas evidencias del trabajo que se realizó en la Mixta 74. Y aquí está de nuevo el Padlet, el código QR para que lo puedan tomar, para que algunos comentarios que nos puedan hacer. Y para las personas que están siguiendo también la transmisión en YouTube, que la puedan retomar y ponernos ahí algunos comentarios. Por mi parte sería todo. Yo agradecer a todos, al maestro Carlos, por el espacio, por el foro, de compartir estas experiencias que tuvimos en la zona número 8. Al maestro Toño por la invitación, a la maestra Carla y a la maestra Edith, grandes personas que coincidimos en la supervisión, y a ustedes por la escucha y por el tiempo, de verdad, muchas gracias. Gracias. Maestro. Bien, buenas tardes, compañeros. Sé que por ahí ya los tiempos nos están agotando, el cansancio de escuchar estas interesantes disertaciones de los compañeros. Vamos a puntualizar algunos de estos rasgos que ya nos tuvieron a bien comentar, exclusivamente en la parte de telesecundarias. Vamos a darle ese matiz en estos dos últimos retos que me tocó compartir con ustedes. Por ahí dejamos el código QR, donde les pedimos, especialmente a la gente que nos sigue en las transmisiones, que ingresen y que nos hagan saber los retos que ellos enfrentaron desde sus colectivos para la construcción de los programas analíticos. Bien, este reto 9 para telesecundarias implica, igual que para los otros niveles, igual que para las modalidades de técnicas y generales, esa parte de apropiarnos de los elementos del plan de estudios, de apropiarnos de los elementos del programa analítico y, claro, sus implicaciones prácticas. ¿En qué sentido? El primero, pues, saber estos componentes curriculares. Cuando iniciamos a tratarlos, cuando empezamos a ver que el sentido del perfil de egreso era totalmente diferente a lo que nos habían presentado reformas anteriores, donde ya no encontrábamos una relación de 1 a 1, perfil de egreso con las asignaturas, sino que ahora encontrábamos perfiles de egreso generales, globales, que buscaban esa integración del alumno en la comunidad. Desde ahí, revisar ejes articuladores, revisar campos formativos, toda esta parte es uno de los principales retos que tenemos que enfrentar como docentes en general y especialmente los compañeros de telesecundarias. Y por lo tanto, comprender ese sentido que tiene el programa analítico, comprender que no es una planeación didáctica como por ahí en ocasiones comenzamos a ver a través de las redes sociales, que nos presentaban un formatito sencillo y ya acabamos nuestro programa analítico. Esto va más allá. Ese sentido del programa analítico es lo que tenemos que considerar para que efectivamente lo podamos trasladar a nuestras comunidades y a nuestros contextos. Si no entendemos este sentido, el programa analítico carece de un valor. Y por lo tanto, para esto requerimos necesariamente de un acompañamiento que vaya desde la parte de supervisores, desde la parte de directivos y de la parte de ATPs. Y aquí puntualizar, en la parte de telesecundarias, nuestras escuelas no todas cuentan con un directivo con clave que pueda hacer esa función de acompañamiento. Entonces,
esta parte de acompañamiento se torna un tanto más compleja, dado que es el supervisor a cargo de entre 10 y 14 escuelas quien tiene que hacer ese acompañamiento. Y en ocasiones también nuestras zonas escolares tampoco cuentan con un ATP. Entonces, la parte de acompañamiento totalmente a cargo del supervisor se comienza a dificultar. Otro de los retos que enfrentamos en telesecundarias es hacer esa lectura de la realidad. Tenemos realidades diversas. Tenemos escuelas telesecundarias que reciben alumnos de 10, en ocasiones de más comunidades. Entonces, hacer esa lectura de dónde están inmersas nuestras telesecundarias, de cuáles son las comunidades de las cuales proceden nuestros alumnos, se torna aún más complejo. Tenemos esa amplia diversidad y evidentemente, como lo decían los compañeros, después de implementar esa variedad de instrumentos para hacernos de la información, sistematizar todo eso y hacer que esa sistematización, esa realidad vista desde una parte objetiva, sea el punto de partida para establecer un programa analítico. Si esta parte no la tenemos bien afianzada con nuestros compañeros, estaremos creando un programa de analítico endeble, un programa analítico que no va a responder a las características particulares de nuestras comunidades, de nuestros alumnos, pero no solo de la comunidad donde está asentada nuestra telesecundaria, sino de las comunidades que alimentan a nuestras escuelas telesecundarias. En este sentido, como ya lo han comentado, parte importante de conocer, de estructurar este programa analítico es la interpretación que le vamos a dar a los programas sintéticos. En este caso, los compañeros de técnicas generales hacen la acotación. Tenemos que ponernos en común acuerdo con los compañeros de las diferentes disciplinas que integran un campo formativo. Aquí tenemos un fenómeno en el sentido opuesto. Aquí el maestro encargado de un solo grado escolar tiene que tener el amplio dominio de todas las disciplinas, de todos los campos formativos. La carga de parte conceptual que tiene que dominar nuestros compañeros maestros de las secundarias se incrementa considerablemente. Y aun cuando en la práctica podemos decir, bueno, es más sencillo desde lo particular generar los programas analíticos a partir de una sola persona, en ese sentido podemos tener esa ventaja. La desventaja es que el referente tiene que ser de mayor dominio. Una sola persona tiene que tener todos estos referentes. Y por lo tanto, una vez que tenemos realizada nuestra lectura de la realidad y realizada ese dominio, esta parte conceptual, tenemos esta problematización. Y no siempre las problemáticas que logramos identificar en nuestros contextos rurales nos permiten para hacer la correlación con todos los contenidos enmarcados en el programa sintético. En este sentido, coincidimos ampliamente con lo que estamos viviendo todos los compañeros en educación básica. Tenemos que apropiarnos de los principios de la nueva escuela mexicana y tenemos que apropiarnos de los principios que van a regir la construcción de un programa analítico. Pero en la parte de telesecundaria tenemos unas características muy particulares, además de todo esto que compartimos con el resto de los compañeros. En este caso es armonizar el diseño del programa analítico con el modelo pedagógico propio de telesecundaria. Y aquí se presenta un fenómeno. La parte que es común a todos, tenemos que es nuestro programa sintético de la fase 6, derivando en contenidos y en PDA. Sin embargo, para nuestra modalidad para telesecundarias, se hace una interpretación de esos contenidos y de esos PDA y se genera un modelo pedagógico en el cual se considera una dosificación de contenidos y nos da origen a contenidos integrados y a subcontenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron los contenidos y los PDA establecidos en el programa sintético y los conjuntan, como su nombre lo dice, los integran para partir de esa integración y que no nos perdamos en seguirlo trabajando de manera aislada a través de disciplinas, sino que lo veamos como un todo y se genera esta parte de contenidos integrados y de subcontenidos. De esta parte se generan para nuestro trabajo ahora un nuevo reto,
nuestro programa analítico inicialmente lo habíamos construido con contenidos y con PDA, porque en su momento la parte de contenidos integrados y de subcontenidos todavía no se nos había presentado. Entonces, para estos momentos que ya conocemos contenidos integrados y subcontenidos, tenemos que hacer esa traspolación. Tenemos que decir, ya construí un programa analítico a partir de contenidos y de PDA, ahora tengo que darle el giro a relacionarlo con contenidos integrados y con subcontenidos. ¿Y por qué la importancia de relacionarlo con contenidos integrados y subcontenidos? Porque de aquí se deriva la parte conceptual y procedimental que vamos a llevar a la práctica en nuestras aulas. De aquí se derivan intenciones didácticas específicas, se derivan proyectos académicos y se derivan proyectos parciales de aula que nos van a permitir aterrizar en nuestras aulas los contenidos del programa sintético, pero a través de contenidos integrados y de subcontenidos. Esta relación que ya está establecida y que los materiales propios de telesecundaria dan lugar a proyectos, tiene otro reto para el maestro. Tiene que revisar esa parte de los proyectos que se nos proponen para luego contextualizarlos, para luego decir, esta parte que viene en la propuesta del modelo pedagógico de telesecundarias se relaciona con esta problemática que yo ya tengo identificada en mi programa analítico. No debemos perder, por un lado, esa lectura de la realidad y por el otro lado, no puedo perder de vista el contenido de mis proyectos académicos, que son opciones para trabajarse dentro del aula. Telesecundaria también se caracteriza en este sentido por generar otro tipo de proyectos. Estos proyectos académicos y proyectos parciales de aula que de alguna manera me permiten ir aterrizando los contenidos del programa sintético, se vienen a complementar con 3 tipos de proyectos que le llamamos de integración comunitaria. Y estos 3 tipos de proyectos tienen su base en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y también tenemos que buscarle una correlación con las problemáticas identificadas en el programa analítico. Aquí tenemos que trabajar entonces en 2 sentidos. Por un lado, los proyectos académicos de corte académico y por el otro lado, los proyectos de corte comunitario. Y en estos 2 sentidos vamos a hacer que coincidan ambos precisamente en la construcción y en el diseño de ese programa analítico. Estos 2 tipos de proyectos nos van a permitir a nosotros aterrizar el programa analítico de manera más práctica, de manera más sencilla. En telesecundarias hemos tenido la bondad de que se han creado materiales institucionalizados para trabajar con nuestros alumnos. En este caso, tenemos esos materiales, pero el reto es que esos materiales los tenemos que llevar a la práctica de manera contextualizada y eso le implica al docente conocer a profundidad su realidad, conocer a profundidad esos materiales para poder estar en condiciones de generar cambios dentro de las comunidades, principalmente de corte rural y de corte indígena, donde prestamos nuestros servicios. Ese es el panorama que vivimos en nuestras escuelas telesecundarias. Vamos a dar paso a las reflexiones finales. Maestros, rápidamente, reflexión final. No hay otro camino que ser ejemplo, en ser docente, en ser directivo o lo que sea. Recuperar el lugar social que el maestro siempre debe tener. Serán muy modernos, lo que sea, pero el maestro se es aquí y donde sea y en el tiempo que sea. No importa lo joven que sean. Si no somos ejemplos, si no nos la creemos, cualquier reforma que venga no tenderá a revalorizar la función social del maestro. Eso empieza por nosotros. Ser ejemplo vivo tiene que ser la ruta, objetivo y meta que guíe nuestros pasos en la construcción de una educación independientemente de cualquier proyecto educativo o política educativa. Siguiente reflexión. Los consejos técnicos escolares deben ser espacios para la toma de decisiones sí o sí.
para la reflexión y para el diálogo transversal, directo, claro, transparente entre todos. La reflexión nos dice, si no utilizamos el consejo técnico como un medio de formación permanente para el maestro, no hay otro espacio, no es de ningún interés particular de nadie. El consejo técnico debe seguir la ruta y la línea de lo que se pretende lógicamente hacer en educación. En ese sentido, dos reflexiones importantes que realizar. Y también, antes que nada, agradecer al maestro Carlos y a todo el equipo, y sobre todo al equipo de la secundaria Yo Soy. Gracias. Una tercera reflexión que nos queremos llevar y queremos que la compartan con nosotros es que esta actualización profesional es permanente. No podemos decir, ya leímos, ya nos apropiamos de ciertos elementos teóricos y metodológicos y con eso es suficiente para atender a nuestros alumnos y para propiciar una formación crítica y reflexiva en ellos, sino que tenemos que tener una actualización permanente. ¿Por qué esa actualización permanente? Porque precisamente estamos inmersos en una vida cambiante y esa vida cambiante, esa vida en constante dinámica también se transfiere como hecho social a la cuestión educativa. No podemos permanecer estáticos y esa será otra de nuestras reflexiones que queremos llevarnos, que esta educación en la que estamos inmersos y de la que somos piezas fundamentales está en constante dinámica y no podemos permanecer estático ante ello. Bueno, rápidamente, con las últimas dos reflexiones, es necesario identificar y potenciar en los colectivos escolares liderazgos que expongan propuestas de vanguardia, que ayude a cubrir las necesidades de las comunidades donde se encuentran inmersas las escuelas. Un reto para los directivos, identificar y potenciar siempre los liderazgos, darles la oportunidad de crecimiento a todos y cada uno, pero sí potenciar esos liderazgos que nos ayudarán en la toma de decisiones. Y por último, los docentes, lo que necesitamos es la cercanía de nuestras autoridades. En el nivel en el que estemos, los docentes necesitan la cercanía de sus directivos, los directivos la cercanía de sus supervisores, y los supervisores y los directores la cercanía de la Secretaría de Educación. Tomar decisiones sin tomar en cuenta las bases, sin tomar en cuenta las escuelas, no van a funcionar. Tomemos en cuenta las necesidades siempre de los docentes y escuchemos a los docentes, como es el caso el día de hoy. Este espacio, este tiempo, agradecer al maestro Carlos por permitirnos comunicar, compartirles la experiencia de las escuelas y desde las escuelas. Maestro Carlos, de verdad muchas gracias y gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, maestro Eduardo, maestro Luis Antonio, maestro Cristian, y pues de entrada muchísimas gracias a todos ustedes, a amigos, a propios, a todos. La verdad es de que, bueno, para mí esta experiencia que han venido a compartir hoy estos tres directivos es que ha marcado mucho el rumbo de cómo deben hacerse las cosas. Y ojo que digo el cómo deben hacerse las cosas. Que es un tema primordial porque hemos experimentado ya dos cambios en los programas, en el programa y han sido de repente para muchos directivos y para muchos maestros como que les avientan un torito y le prenden fuego y hazte cargo como tú puedas, como tú entiendas. Y entonces el tema que yo creo que ellos vienen a exponer aquí y a decir fuerte y claro, que es la manera de decir, toma en cuenta tu contexto, la manera de decir, toma en cuenta los liderazgos de tus escuelas, toma en cuenta otros factores que te van a venir a armar este rompecabezas que es este nuevo programa, y que a fin de cuentas esas piezas del rompecabezas son las que te van a construir, las que te van a dar
la luz al final del túnel, las que te construyen tu equipo armado, sólido, para que puedas llegar a una meta excelente. Y sobre todo, que nos mantienen como un equipo, ojo, como un equipo innovador, como un equipo que pretende todo el tiempo, y no solo por pretender, que sigue en las acciones para lograr que nuestros alumnos se mantengan interesados en nosotros. Esa es la función principal, que no perdamos esa parte interesante nunca, nunca. No puede ser un maestro aburrido, siempre tienes que ser un maestro interesante para tus alumnos. Y esa parte jamás la debemos perder, como lo hacen estos 3 directivos que están aquí al frente y que lo han hecho magníficamente. Muchísimas gracias. Voy a leer el Gracias. Voy a leer el reconocimiento y voy a decir los nombres, que a la letra dice: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Cristian Roberto Carranza Franco, 23 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y la firma Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación. De la misma manera, con el mismo contenido, para el maestro Eduardo Lomelí Contreras. Y también para el maestro Luis Antonio Medina González. Amigos. Un gran orgullo estar aquí con ellos, con ustedes. La verdad, muchísimas gracias. Los esperamos de nuevo y esperamos que haya sido de su agrado y que se lleven un conocimiento más para compartir con los docentes en sus escuelas. Gracias.